Latina en New York. Ya que eres hija de un indio, en la sierra es un rock and roll, y en París un charanguito. Magdalena del mar, te canto porque te quiero, porque en ti veo a toda mujer que sobresale en mi pueblo. Mía. El sistema vive de matar mujeres. Despatriarcalización ya. Buenas noches, estamos en otro programa más de Despatriarcalización ya. Esta noche vamos a hablar sobre el tema de la violencia estructural. La violencia contra las mujeres es un problema estructural. Para eso hemos invitado a nuestras compañeras Nadia Morales, ella es compañera abogada que trabaja en estos temas. Está la compañera Eulogia del Observatorio de la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres y la compañera Julieta Paredes del Feminismo Comunitario. En la lucha. Sí, para este primer bloque estábamos pensando en analizar un poco esto que decimos al principio. ¿Por qué la violencia es estructural? ¿Por qué no es un tema de mala suerte? ¿No es un tema solamente de machismo? Si alguien nos quiere aportar a la reflexión sobre el tema de la violencia. Nadia. Sí, yo creo, América, que es realmente producto o consecuencia de lo que es la patriarcalización, puesto que este sistema lo que hace es poder succionar a toda la gente explotada, y dentro de todo ese contexto de gente explotada estamos las mujeres, y las mujeres llevan la peor parte. ¿Por qué? Porque reciben, al margen de esa explotación de las transnacionales y de los grandes empresarios y muchas veces hasta del propio Estado, se puede advertir que estas mujeres también son sometidas por parte de sus parejas, sus enamorados, concubinos, esposos. Entonces es allí donde radica y recae esa consecuencia de la violencia sobre la mujer, porque se la tiene en nuestra sociedad como si fuera la persona más o la ciudadana más débil dentro de la pareja, ¿no? Entonces, por eso es que el varón, en este caso el macho, aprovecha de toda la nobleza, los valores con las que está criada la mujer, y ejerce nomás toda la violencia, recae sobre ella. Gracias, Nadia. Buenas noches. Eulogia. Buenas noches, América, Julieta, Nadia. Un gusto estar con ustedes. Cuando te preguntas por qué es estructural, es porque es sistémico, ¿no? O sea, el patriarcado es un sistema, ¿no? Es un sistema, está tan estructurado que ha naturalizado a partir de esto la violencia en contra de las mujeres. Se ve, ¿no es cierto?, se asume como que así tiene que ser. Entonces, el papel de la mujer está estructurado, y de tal forma que tenemos que ser obedientes, tenemos que ser mujeres calladitas, o no tenemos que hacer ciertas situaciones. Entonces hay un sistema que está estructuralmente definiendo modelos, papeles, formas de actuar de las mujeres. Entonces, por eso es que decimos que está estructurado, ¿no? Y por eso también la desestructuración o la despatriarcalización no es nada sencillo, ¿no? Tiene que ver con todo eso, ¿no? Con esta deconstrucción de este constructo social, ¿no? Históricamente armado para que esto sea de esta forma, ¿no? Compañera Julieta, ¿por qué nosotros como feministas comunitarias decimos que la violencia es estructural al sistema patriarcal y no es solamente un tema de machismo, digamos, de mala suerte, de borrachera? O sea, ya los compañeros lo han dicho, ¿no? Porque es un sistema que nosotros llamamos el patriarcado, que está fundado sobre los cuerpos de las mujeres. Ahora, es interesante ver cómo la violencia, digamos, como método de control de los cuerpos, como instrumento de dominación y control de las conductas, de los sueños, inclusive de las posibilidades de revolución, ¿no? Es a través de la violencia.
¿En qué sentido? Por ejemplo, si nosotros analizamos cómo se dan la práctica de las democracias en América Latina y mismo en Bolivia, ¿no? El 52 ha habido una revolución importante, ¿no? Se empieza como un proceso revolucionario importante, empieza a tomar medidas político-económicas como es la nacionalización de la minería, la nacionalización de los hidrocarburos, se da, ¿no? Pero el sistema patriarcal capitalista, en ese momento imperialista, no iba a permitir que se descontrolen, ¿no? Los países con sus burguesías nacionales. Ya no había campo para que haya países como Bolivia en los años 50 para que crezcan. Ya estaba determinado en Brasil, estaba determinado en Chile, México, ¿no? Eso tenían que ser Chile, Brasil, México, Argentina. El resto teníamos que ser subsidiarios de eso, ¿no? Porque así está planificada la economía. Entonces, inmediatamente que se empieza esa esperanza, digamos, de poder industrializar el país, todas las tareas que hoy se está cumpliendo, caminos, Entel, bueno, todo eso, resulta que viene dictadura, cuando el pueblo empieza, ¿no?, a querer. O sea, después viene un pequeño receso, ¿no?, con un compañero Torres, ni de un año, creo, cuando la asamblea del pueblo, el pueblo comienza a visibilizarse, comienza a tomar fuerza, comienza a tomar energía, ¿no? Diputados, obreros, mineros, empieza a tomar fuerza, que viene, ¡pum!, la dictadura. Entonces, la violencia forma parte de los instrumentos. De la misma manera que nos tratan a las mujeres, tratan a los pueblos, tratan a los sindicatos, tratan a los obreros cuando van a pedir su aumento salarial. O sea, de buenitas hasta que, digamos, te portas bien. Cuando ya empiezas a exigir, te empiezas a dar cuenta que te están robando y comienzas a organizarte y a presionar profundamente, resulta que ahí viene el palo, viene el asesinato, viene el golpe. O sea, lo que quiero dejar sentado en esta mi primera intervención es que la violencia no es diferente a las buenas palabras, ¿no?, machistas para decirte me gusta cuando callas porque estás como ausente, que es un poema de Pablo Neruda. Es igualmente, forma parte de los distintos instrumentos, igual que la democracia controlada y la dictadura son parte del control de los pueblos, de los comportamientos, hasta que nosotras seamos, y como pueblos también, autónomos en soñar el mundo que queremos. Es decir, cuando nosotras decimos que el patriarcado se ha creado, se ha instaurado, está sobre nuestro cuerpo, por eso decimos que esa misma violencia, esa herramienta, ese instrumento del patriarcado que sirve para oprimir a las mujeres ha sido aprendido y tomado también para oprimir a los pueblos, también para oprimir a la naturaleza, ¿no? Y en Bolivia, yo creo que uno de los avances grandes que se ha dado es reconocer que hay una violencia estructural contra las mujeres. Hay una ley 348, cómo funciona, ¿no? Nadia nos ha convocado a algunos casos también. Yo les propongo que en el siguiente bloque hablemos un poquito más de la ley, de ese reconocimiento del Estado plurinacional, pero vamos a ver una nota sobre justamente un caso que tiene que ver con la retardación de justicia sobre la ley 348. Mire, yo sabe que a mi hijita le han matado hace 4 años. El 11 de septiembre del 2011, los amigos de su grupo de la EMI le han invitado, le han llamado, en la cual le han invitado a una reunión. En esa reunión aparece mi hija muerta y aquí yo hago una denuncia y el investigador vendido no ha hecho nada de la investigación. He pedido cambio de investigador, otro investigador ha venido, ese investigador ha investigado, el investigador Jorge Sánchez, ha investigado pruebas de que han limpiado la habitación, han movido las cosas, se han entrado por la ventana, muchas cosas. Y ahora yo he pedido justicia, vengo a pedir justicia, cada vez me lo suspenden las audiencias. No hay mucha retardación de justicia. Llevo ya casi 4 años con la muerte de mi hija. Yo pido justicia, por favor. La parte contraria se trae 5 abogados para retrasar el juicio. Cada vez se suspenden mis audiencias y audiencias. Ya son casi 4 años con la muerte de mi hija y no hay justicia para mí, por favor. Que me ayuden las autoridades. El señor presidente ha dicho que nos va a ayudar, que se aclare cualquier crimen. Y ahora no hay justicia para mi hija, ya ha muerto 4 años.
se llama Aldo Subirana y Mauricio Choque. Los dos le han invitado y le han cerrado en el departamento, en el cual han aparecido muerta mi hija. Si ellos no lo hubiesen cerrado en el departamento, la hubiesen despachado, mi hija no hubiese aparecido muerta. Y mi hija tenía muchos hematomas, tenía los brazos agarrados, las piernas, rascado su cuerpo, un golpe en la nuca tiene. Y ellos dicen que no la han visto. Al caerse, ¿cómo va a tener todos esos golpes, todos esos hematomas, mi hija? El fiscal primero era el señor Sergio Céspedes, el cual me ha cerrado como allanamiento de hogar, el cual no era así. Después ahora está el doctor Maldonado, Juan Carlos Maldonado, el que me está haciendo retrasar mucho las audiencias, me suspende una audiencia, otra audiencia, ¿y cuándo va a ser? Yo vivo en Santa Cruz, desde Santa Cruz tengo que venir, yo tengo la presión alta, por eso me he ido a vivir a Santa Cruz, estoy mal del corazón, por favor ayuda, yo pido a las autoridades que me ayuden, por favor, que haga justicia, ¿quién me devuelve a mi hija que me la ha matado de 21 años? Por favor, ayúdenme, mire, ella es mi hija. Seguimos en Despatriarcalización ya con el tema de violencia estructural contra las mujeres. ¿Por qué es estructural? Habíamos dicho, hay un reconocimiento del Estado plurinacional, ha sido en este proceso de cambio que se ha hecho una ley específica para ver el tema de la violencia contra las mujeres. Hay 16 tipos de violencia, ¿no? ¿Qué nos pueden comentar sobre este tema, compañeras? Sí, la sociedad en realidad muy contenta debido a que se pretende hacer un cambio, ¿no? El gobierno ha publicado la ley 348 a efecto de poder proteger a la mujer de esa violencia que es víctima. Sin embargo, esta ley no está pudiendo ser a cabalidad administrada, ejecutada, debido a que depende, esta ley tiene que manejar alguien y eso manejan las autoridades judiciales, las mismas que no están cumpliendo conforme es el espíritu de esta ley, proteger a la mujer. Desde el momento que hace la denuncia, la mujer sopesa con una serie de dificultades. No hay personal especializado. La ley establece que deben ser fiscales especializados, jueces especializados, y contamos con una sola juez de violencia y anticorrupción, entonces no es especializada. Ella sabrá cuestiones de corrupción, pero debe ignorar violencia. En ese sentido es de que con mucha pena estamos viendo que los violentos, los agresores, los que están matando a mujeres, los que están lastimando, dañando vidas, salen como nada de la cárcel o no ingresan a la cárcel, les aplican medidas sustitutivas. Sin embargo, se puede ver en las actuaciones también de estos malos jueces, porque también hay buenos jueces, ¿no? Pero una mayor parte no da curso a lo que pide la sociedad, las organizaciones sociales, que clamamos justicia para las mujeres. Vemos marchas, vemos carteles, vemos gente que se organiza a efectos de querer hacer cumplir esta ley 348 y no es posible debido a que estos jueces salen por la tangente. Es muy fácil porque ellos son los administradores de justicia, pero no sé de qué justicia ya, porque ese valor no se toma en cuenta, no se puede discernir que ha muerto la mujer y que estos son los autores y que simplemente hay que aplicar la ley, ¿no? Entonces eso no discierne el juez, lo que quiere es obstaculizar. Una pregunta, y recuerdo un caso que estás atendiendo todavía, Nadia, que han llamado el juez, y hay que denunciarlo, el juez ha llamado a declarar a la asesinada, o sea, a la muerta, ha llamado a declarar en esas argucias, en esa corrupción del manejo de la ley que hay. No solamente es que te pasan plata, sino en la concepción de manipular las propias leyes. Han llamado a declarar, es lo que ha pasado. Sí. Quisiera que cuentes. Sí. Llaman a declarar y después se le llaman a declarar a la muerta, a la asesinada. Se hacen la burla. O sea, contá por favor ese caso que es horroroso. El tema es el siguiente, que en el caso de una mujer que ha sido victimada por dos personajes, dos autores que son alumnos de la EMI, estamos en este momento en el momento procesal de juicio oral. Entonces los acusados han presentado como testigo a la víctima, como testigo a mi persona, a la abogada y a toda la familia de la víctima, queriendo impedir que la víctima tenga que estar presente en el juicio.
Entonces hemos pretendido reclamar al juez, porque el juez que ya es estaba presidente, muerta la víctima. que ya está muerta la víctima. Claro, o sea, entonces no le puso a la madre, como la madre le hace la representación en el juicio como víctima, porque la ley dice, será víctima aquella persona que haya sido ofendida por el delito directamente, y en este caso, cuando hay muerto, son los familiares más cercanos quienes pueden representar a ese muerto. En este caso le representa a su madre, que es la señora Virginia, a quien le han ofrecido de testigo y quien no ha visto nada del hecho, porque si hubiera visto el hecho, hubiera reclamado y no hubiera dejado que maten a su hija. Claro. Entonces, esa parte que es por lógica, estos jueces, que está conformada por el Tribunal Tercero de Sentencia de la Ciudad de La Paz, no quieren escuchar. Es más, a mí me han ofrecido inclusive mandarme al Ministerio Público, se la remita al Ministerio Público por acompañar a la víctima, ¿no? Entonces estamos en una serie de entuertos, contuertos y de todo, porque no hay una acepción lógica de lo que es la ley, porque si existe la ley 348 y lastimosamente el caso de Odalis no está contemplado por esta ley, a pesar de ser un feminicidio. ¿Por qué? Porque la ley 348 ha sido publicada el año 2013 y el hecho de Odalis la han matado el año 2011. Entonces, sin embargo, la esencia no cambia, porque han matado a una mujer, claro, y hay un asesinato, ¿no? Pero hay mucha expectativa, parece, de los abogados de los acusados, que cuentan con 3, con 6 abogados, con 7 abogados, y de manera, hasta por lógica, cualquier persona sin ser juez, sin haber estudiado derecho, se da cuenta que el acusado quiere dilatar, no quiere someterse al juicio. Entonces, para eso lleva 2 abogados, y uno no puede ir un día y pide permiso, dice que no puede ir uno, pero si tiene el otro abogado, igualito contempla el juez en ese caso. Y en el caso de la víctima, que esté sin abogado, ¿no? Entonces es una desigualdad terrible. 4 años en una etapa preparatoria, 4 años en un caso de feminicidio de etapa preparatoria para ir al juicio, o sea, para ver si van o no van al juicio. Y en esos 4 años se van a hacer su vida, o pueden matar muchas más compañeras, ¿no? Eulogia, tus apreciaciones respecto a la ley, a los vacíos de la ley, ¿se está cumpliendo, no se está cumpliendo? ¿Qué falta? Bien, si bien hay estos problemas en el marco de la ley, o sea, hay 2 cosas, ¿no? Se han creado mecanismos para la aplicación de la ley. Los otros problemas también son de los mecanismos, ¿no? Que creo que es importante mencionar. Por ejemplo, los investigadores muchas veces investigan lo que ellos quieren. Entonces no dejan declarar a los verdaderos testigos, o sí quieren hacer declarar sobre lo que ellos quieren, ¿no? Una cosa que hemos visto. El otro problema es que también es posible, ¿no es cierto?, comprar al Ministerio Público, es posible comprar los jueces, lo que estábamos viendo, ¿no? Todo este manejo la corrupción al interior de la ley. Y el otro problema es que cuando ocurren los feminicidios, la familia queda muchas veces, quienes van a hacer el seguimiento son hijos menores de edad, en muchos de los casos. No tienen recursos, la abuelita al cuidado de los nietos, y encima que tener que sostener todo un juicio se hace, si bien complicado, muy difícil, ¿no?, para las personas. Otro día una de las señoras que ha perdido a su hija, víctima de feminicidio, nos dice: he perdido a mi hija y ahora me está pidiendo el abogado $10,000 para defender. O sea, su desesperación, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Yo he perdido a mi hija y encima tengo que pagar eso, ¿no?, para poder lograr por lo menos justicia. Entonces los problemas son muchos, ¿no?, que se van derivando de esto. El otro aspecto también que me gustaría recalcar en esto es de que la ley desde el año pasado cuenta con un reglamento, con el Decreto Supremo 2145, que reglamenta la ley, ¿no? Instruye, ¿no es cierto?, a partir de las escandalosas cifras, ¿no?, de feminicidio que se van dando cada día. El año pasado hemos contabilizado en los que se conoce, porque las estadísticas que llevamos no son las reales, ¿no? Porque en tierra adentro pasa, no se denuncia, otros pasan como accidentes, otros pasan como enfermedad, dolor de estómagos,
o como homicidio, como asesinato, no se contabiliza como feminicidio. Entonces, en aquellos ya conocidos, muy bien identificados, podríamos decir los que se difunden a través de los medios de comunicación, los que son posibles de hacer seguimiento. En esos casos, por ejemplo, el año pasado hemos contabilizado 108 feminicidios, ¿no? Estamos hablando de 108 mujeres que han perdido, que han visto sus vidas truncadas, ¿no? Y familias sufriendo. Entonces, frente a todo esto, el año pasado, bueno, siempre el movimiento de mujeres va luchando, va haciendo sus reclamaciones, no tanto, la ley también es producto del aporte de las mujeres, no es el gobierno que se inspira y pone, sino la mayoría del contenido, es más, todo lo que se ha incorporado no se ha tomado en cuenta. Entonces, lo mismo, el reglamento también el año pasado, en el marco, ¿no?, de octubre, un año tiene el reglamento. Entonces, se instruye a los gobiernos autónomos, departamentales y municipales el uso de los recursos del IDH, ¿no? El 30% en el primer año, esto para construir las casas de acogida, ¿no? Es paliativo, sabemos bien que de alguna manera contribuye puede evitar. Entonces, en este marco nosotros hacemos una mirada y hemos encontrado que hasta este momento en 8 departamentos existe casas de acogida. Entonces, hemos encontrado de que no se está aplicando estos recursos que solamente en este año pueden ser disponibles en un 30% por las gobernaciones, no se está usando. Entonces, nos preocupa que después se revierta y hayamos perdido la oportunidad. Por otro lado, también contamos con recursos en los municipios para fortalecer los SLIMs. ¿Cuánto ha sido usado? Esto habría que mirar, ¿no? Entonces, nos preocupa que estos recursos que se han destinado no se usen como corresponde, ¿no? Si perdemos la oportunidad, no vamos a tener otra, porque está además con lo que se prevé en el tema del IDH. Entonces, estas cosas también, las organizaciones, las instituciones, tenemos que hacer el esfuerzo de exigir de que se cumplan estos recursos, ¿no? Exacto, o sea, por un lado estamos la insuficiencia de la ley o la no aplicación de la ley para acabar con estos casos, por lo menos para los que ya se den, pero también está el otro lado, ¿no? El tema de la atención, por ejemplo, el tema de la reparación que todavía no se está haciendo. Hay una ley 348, hay una ley 243 específica de violencia y acoso político a las mujeres. Tiene una de las leyes, la 348, el decreto supremo 2145, que la reglamenta, que da recursos, pero aún así no es suficiente. Entonces, para el siguiente bloque yo creo que es fundamental hablar de esto, ¿no? Casas de acogida, refugios temporales, tal vez la diferencia, y cuál es la responsabilidad de las organizaciones sociales, de la sociedad, que es la que genera violencia, ¿no? El Estado por un lado, pero también la organización, las organizaciones sociales y la sociedad en general. Volvemos con esos temas en el siguiente bloque. Seguimos en Despatriarcalización ya, el tema violencia estructural contra las mujeres. Estábamos hablando de la ley 348, la 243 y un caso que planteó la hermana Eulogia, el tema de las casas de acogida. Hay casas de acogida a nivel departamental, mínimamente este año deberían haber 9 porque hay recursos para hacerlo, pero no hay ninguna hasta ahora de los departamentos que esté funcionando en las condiciones adecuadas, y a nivel privado funcionan 2, pero habrá que ver hasta dónde. Sí, yo quisiera previamente a continuar hablando sobre las casas de acogida y las responsabilidades que tenemos las organizaciones sociales en la exigencia del cumplimiento de la ley y de los decretos también, ¿no? Entonces, es la comprensión hoy de que si la violencia es estructural hacia las mujeres, ¿no? Y que sobre nuestro cuerpo es que se inventa y se reinventa cotidianamente la violencia racista, colonial, capitalista, transnacional, contaminadora. O sea, sobre nuestro cuerpo cada día se está inventando sobre el cuerpo de las mujeres. Entonces, estas leyes son necesarias, son imprescindibles, deberían tener el carácter de inmediata aplicación, efectividad, ya no la tienen porque es dentro de un gran monstruo. Pero por otro lado, yo creo que es importante reflexionar ya en relación a
el uso que se hace de la ley, o sea, la función social política de la ley. Hoy Bolivia tiene hartas leyes, muchísimas leyes, ¿no? Geniales, de vanguardia, tercera, cuarta, hasta quinta generación, podríamos decir, bueno, hasta cuarta generación, según los parámetros, ¿no?, de la democracia liberal y de los derechos humanos liberales, ¿no? Son geniales. No solamente está en estas dos leyes, en la ley contra toda forma de discriminación y racismo, o sea, pues jalar, en la de autonomías, pues jalar en varias leyes, están comprendidos y estamos como pueblos también, ¿no ve? Pero, ¿qué efectividad, qué cambio real hay de la vida, de la cultura, de las conductas? ¿Qué cambio real hay? No lo hay. No hay. Entonces, ahí hay que discutir la función de la ley. O sea, las leyes son imprescindibles. Son necesarias en momentos en los cuales las cosas se ponen álgidas, ¿ya? Bien. Esa ha sido la razón de la 348, de la 243. Pero no vamos a delegar a la ley el cambio de las actitudes, ni el cambio de la vida, ni la construcción del vivir bien. Y ahí es donde, igual que el proceso de cambio, se lo delegan todo a el Evo que haga. Si hay, no sé, un tornado, un granizo, el Evo tiene la culpa, ¿no? Si no nos han puesto agua, es que el Evo no hace, ¿no? O sea, es delegar los sueños, delegar el proceso de cambio. Si no estamos nacionalizando la banca, si no estamos nacionalizando la minería o todos los hidrocarburos o todas las tareas que hay por hacer, no, es que el gobierno no ha hecho. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos presionando? Entonces, ¿cómo nos estamos organizando? Y ahí viene el asunto de que si es una violencia estructural, si comprendemos, nuestras compañeras hermanas bartolinas, nuestras compañeras de interculturales, todas las organizaciones de mujeres que nos movilizamos, por ejemplo, para la repostulación del compañero hermano Evo Morales, tenemos que movilizarnos, pues, en las calles que nos vean para acabar con la violencia hacia las mujeres, porque ese es el agua donde se cultiva, donde crece la violencia que va a atacar a los hombres, a las guaguas, a los pueblos, ¿no? Es ahí. O sea, entender eso para mí es muy importante, y que las leyes son necesarias, pero no lo hace todo la ley. La ley es represiva, la ley va a punir y va a amenazar. Si haces esto te va a pasar, pero no genera el cambio, que es a lo que estamos yendo. Eulogía. Evidentemente es lo que tenemos, por eso decíamos, ¿no? Tenemos que ir trabajando. Pero la ley también plantea, ¿no?, la prevención, ¿no?, la atención, la sanción. Entonces, en el tema preventivo, yo creo que es importante ir trabajando, y ahí la ley está dando tareas a diferentes ministerios, ¿no? Por ejemplo, al Ministerio de Educación, ¿no?, que se ha incorporado este tema en la currícula, el Ministerio de Comunicación, cómo tiene que normar, digamos, ¿no?, el uso de las imágenes de mujeres, que la que no sea con contenido patriarcal, digamos, ¿no? Entonces hay diferentes tareas que está asignando, y donde esto a nivel de gobierno, ¿no es verdad? Pero desde las organizaciones nos toca reflexionar. O sea, el problema es que muchas veces hay organizaciones y organizaciones también, eso tenemos que asumirlo autocríticamente. Desde la sociedad civil hay movimientos espontáneos, movimientos de mujeres activistas, ¿no?, que a lo largo de la historia han ido planteando, han ido cuestionando diferentes prácticas. Entonces, creo que es importante las mujeres tomar conciencia de esto y empezar, ¿no es cierto? Siempre hemos trabajado en redes, no solamente una, ¿no es cierto?, en redes de organizaciones, redes de mujeres activistas. Creo que es importante tomar conciencia y empezar a hacer este trabajo, ¿no?, de concienciación, ¿no?, del rol de la mujer en este caso, de revertir este sistema. Entonces, creo que es importante el compromiso tanto de las organizaciones, ir avanzando en este tema de la reflexión, avanzar en nuestra en el ejercicio mismo, ¿no?, de los derechos que nos asignan, y sobre todo en la toma de conciencia de que como seres humanos somos seres que tenemos que sobre todo, ¿no?, somos seres con derechos, somos seres humanos con dignidad. Entonces creo que es desde ese punto de vista que tenemos que enfocar esto.
Sí, América. Yo pienso que en este momento es cuando todos debemos ponernos las pilas y estamos involucrados todos en la lucha contra la violencia. No solamente las organizaciones sociales, sería lindo ver a toda la sociedad pedir que haya justicia y que tenga que ser los procesos judiciales, que es el único lugar que se lleva cuando la gente que pierde su familiar, su hija, su sobrina, su nieta, pierde en un hecho criminal. Cuando un agresor le quita la vida a su pareja, su amigo, el que estaba intencionado en querer tener alguna relación con ella, etcétera. Entonces, esto involucra que todos tengamos que pedir, tengamos que presionar y exigir que tenga que haber efectividad, ¿no? Tal vez combatir la corrupción de alguna manera con control social, incorporar algunos elementos que puedan servirnos para que estas autoridades tengan que cumplir a cabalidad como corresponde y no mirar de palco. Y bueno, en realidad, como dice la mamá de Odalis, dice, se me ríen, dice. Se me ríe. Claro, siente eso, ella es víctima y está revictimizada. Ha perdido su hija y sigue perdiendo plata, tiempo, no puede trabajar en paz y tiene que estar al criterio de lo que piensan los jueces. O sea, el tema es de que no piensan ellos en la magnitud que tiene este tema de violencia y que todos están obligados a cortarlo. Tenemos que cortar. No podemos permitir cada día. Últimamente yo he escuchado en la tele feminicidio aquí. Bueno, ahora ya no matan solo a la mujer, a su hijito más, ¿no? Entonces mujer, hijo ya están matando. Entonces no sé hasta dónde pueda llegar este tipo de agresión que es irreparable. O sea, van a llegar hasta donde les dejemos. Claro. O sea, los dictadores, los violentos, los machistas, los femicidas van a llegar hasta donde les dejemos. O sea, cuando el pueblo se ha organizado y ha echado a los dictadores, ¿no? Es que para mí es importante digamos, las funciones que tiene la ley, ¿no? La de prevención, sí. Pero ese es un aspecto. El otro aspecto que estamos planteando es la dimensión política de las leyes, ¿no? O sea, porque esa es la parte que decía la compañera Eulogia, pero a donde también nosotros queremos conducir es, no basta con tener la ley, aunque hay que hacerla cumplir en todos sus aspectos, pero la reflexión política. Estamos en un proceso de cambio, hablamos de proceso de cambio. Entonces, proceso de cambio para nosotros significa remover las estructuras mismas del poder. Y mover las estructuras mismas del poder, insistimos, este sistema, por eso dice, el sistema vive de matar mujeres, nos mata por todos los medios, ¿no? De todas las formas. Pero además nos mata físicamente, ¿no? Entonces, entender que es sobre nuestro cuerpo que se construye el capitalismo, el imperialismo, el neoliberalismo, el racismo colonial, el colonialismo. O sea, entender esa dimensión convoque también a los compañeros. Es una reflexión política, ¿no? Una cosa es esta, la de hacer cumplir la ley, ¿no? Que es función institucional del Estado y del gobierno y todas sus instituciones, valga la redundancia, y sus mecanismos, pero la otra es en relación también, ¿no? Con ejecutivo, todo, legislativo también, la reflexión sobre la función de las leyes y el proceso de cambio y la violencia estructural sobre las mujeres. No solamente la violencia, que hay una violencia económica, dicen, no hay una violencia política, hay una violencia física, ya, está bien. No, es estructural porque es sobre nuestro cuerpo, es sobre nuestro cuerpo, ¿no? Nos matan por ser mujeres, nuestros compañeros, nuestros hermanos nos matan por ser mujeres. Eso es jodido. O sea, solo por ser mujeres nos matan. No solo, o sea, es por ser mujeres que nos matan. A ningún hombre lo matan por ser hombre. Lo matan por indio, por borracho, no sé, ¿no? A nosotros nos matan por mujeres, por ser mujeres. Y ese es el delito, esa es la denuncia política que estamos haciendo. Para eso fundamentalmente es mirar al sistema, ¿no? Por eso decimos que el sistema, este patriarcado, este gran monstruo se ha construido sobre nuestros cuerpos. Habíamos tocado el tema de las casas de acogida, también lo dejaremos para el siguiente bloque. Vámonos a ver una notita sobre el tema de protocolos de atención. Retomamos este tema de las casas de acogida, refugios temporales, qué se está haciendo, pero hay que insistir, yo creo, en el siguiente bloque, en nuestra responsabilidad como organizaciones sociales, como sociedad. ¿Qué estamos haciendo para cambiar estas lógicas patriarcales en la cabeza que hacen que un compañero que dice amar a su pareja la mata por ser mujer, ¿no? Volvemos con eso en el siguiente bloque.
Bueno, este protocolo está en esta parte ya de revisión colectiva. Es un protocolo que tiene el espíritu de promover las capacidades autonómicas de las mujeres que estén en situación de violencia a través de la generación de un espacio de protección en el cual se la considere como una persona plena y sujeta de todos sus derechos y de todas sus capacidades. Este protocolo tiene la finalidad de marcar y señalar cuáles son los pasos y los momentos a seguir desde el momento que se requiere la internación. Estamos en el último bloque de despatriarcalización, ya con un tema muy, muy fuerte, muy importante, que es la violencia estructural hacia las mujeres. Si queremos acabar con el sistema de todas las opresiones, tenemos que acabar con la violencia, porque es una herramienta fundamental que utiliza el patriarcado para existir, para que funcione. ¿Cuáles serían estas acciones concretas, compañeras? Si nos pueden dar algunas ideas, tanto a nivel de las leyes, pero también a nivel de las organizaciones sociales, de la sociedad civil, para acabar con la violencia. No queremos reducir la violencia, queremos eliminar toda forma de violencia y acabar la violencia contra las mujeres para vivir bien. Si estamos en un proceso de cambio que queremos vivir bien, es necesario acabar con la violencia hacia las mujeres. Es un trabajo de hormiga. Es un trabajo terrible, pero hay que empezar a diseñar acciones, ¿no? Una primera acción, por lo menos para empezar frenando la violencia en las diferentes zonas, sería el tener que hacer funcionar las casas de acogidas. Y aquí en La Paz tenemos una casa de acogida, Julieta. Sí, no, o sea, en verdad no la tenemos porque, a ver, no tiene nada que ver con el 30% del IDH, nada. Es una iniciativa que la hicimos el año 2011 y sin embargo, teniendo plata la alcaldía, hasta ahora no la hace funcionar. Y los pretextos son de lo más variados. Inclusive ahora, además, ha utilizado los comandos políticos, digamos así, del Solvo, ¿no? Claro. Para querer inclusive quitarnos una casa que ni la han hecho, ¿no? Ni la han hecho, no la han implementado, no la han puesto en funcionamiento y ahora además quieren quitarnos, ¿para qué? Para hacer lo que les dé la gana, digamos, ¿no? Teniendo nosotras un planteamiento de cómo deberíamos trabajar. Y ahí ha sido para nosotros muy importante, ¿no? O sea, por un lado, consideramos que se tiene que trabajar territorialmente, ¿ya? No podemos trabajar así en términos generales y sobre el aire. Tenemos que trabajar territorialmente. Y en ese sentido convocamos a compañeras que estén en las juntas vecinales, escríbanos a nuestra dirección, tanto de feminismocomunitario.com, que es la página web, o a Despatriarcalización Ya, para que nos organicemos territorialmente, ¿no? Para comprender, no podemos acabar con la violencia en el mundo, ni en el país, ni en toda La Paz, ni el departamento, no, podemos territorializar, y esa es la digamos, la tarea que nosotras tenemos. Por otro lado, tenemos que trabajar en la formación política, tenemos que organizarnos las mujeres, porque otro de los elementos fundamentales para que lleguemos al feminicidio es el aislamiento, el aislar a la mujer, ¿no? Es lo mismo, aislar al dirigente del conjunto de sus compañeros, aislar al sindicato, aislar al pueblo del apoyo internacional para sonarle mejor, ¿no? Lo que se ha hecho con los palestinos, por ejemplo, el pueblo sirio, el sirio que se está haciendo, aislar, atacar, o sea, entendamos así, es sobre nuestros cuerpos, por eso hablamos nosotros de cuerpo, territorio, cuerpo, es una geopolítica de dominio del sistema que comienza en el territorio de los cuerpos, del control del territorio de los cuerpos. Entonces tenemos que actuar de esa misma manera. Es por eso que nosotras planteamos que entonces tenemos que generar alianzas, tenemos que estar organizadas en cada barrio, tenemos que tener una organización. Nadie tiene que estar solita, porque cuando estás solita, ¿qué te dicen los golpeadores, los abusivos? No te metas con nadie, te controlan por teléfono, ¿qué estás haciendo? O sea, todo tienes que rendir, ¿no es verdad? Mamá, sí, o sea, te genera alrededor un cerco para aislarte. Entonces, cuando ya vean a una mujer, a una compañera, a una joven que está aislada, inclusive en noviazgo,
que así te aíslan, alerta, pum, hay que organizarse. No hay que dejar el grupo de amigas, el grupo de las amistades, la familia, o sea, mantener esas relaciones. Entonces, por lo menos eso estamos haciendo. Después la parte de formación política, de discusión técnica y política sobre la función de las leyes, los mecanismos. Hay que participar en la cumbre de justicia que va a haber, y hay que ir con propuestas, y que si tenemos que hacer acciones, hay que hacerlas, porque basta de este ministerio público, de esta justicia corrupta, ya basta, hay que sacarlos a patadas. ¿Cómo van a llamar a la víctima, a la asesinada? Se hacen la burla a declarar, y para que se suspenda esa audiencia, llaman a la abogada, y como la víctima no tiene abogado, o sea, no está la víctima, y como no hay abogada que la defienda, se suspenda. Pucha, y eso dejan los jueces que se haga, dejan los fiscales que se haga en nuestra nariz. Aquí ya hay la denuncia concreta. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Hay que sacarlos a patadas estos. Son maleantes todos estos. Sí, otra tarea yo creo para acabar con la violencia es pensar en otra justicia. O sea, mientras vamos acabando con el sistema, pero mientras sigue existiendo lo que decía en el corte Nadia, ¿no? O sea, mientras se implementa la ley, van a seguir muriendo las mujeres. Es necesario tener espacios para preservar esas vidas, para preservar la vida de las compañeras. No podemos seguir haciendo una lucha contra el sistema en el que nos están acabando, nos están matando de a poquito. Es necesario generar estos espacios, el cumplimiento de las casas de acogida, pero con una intención de preservar la vida, no un sana 3 días y váyase otra vez con el agresor o con otro potencial agresor. Entonces, para eso también desde las casas de acogida, una de nuestras metodologías planteadas también al municipio, al ministerio mismo, al CIPASE, a quienes están organizando el Ministerio de Justicia, era que desde las casas de acogida se puede implementar un movimiento de lucha contra la violencia, por lo menos en el barrio, ¿no? Lo que decía Julieta, lo que decía también Nadia en el corte, territorialmente, vecinas, y si hay vecinos también organizados para mirar qué está pasando en la casa, conocen quiénes son y denunciar, porque muchas veces por este aislamiento las compañeras no pueden salir ni siquiera para decirme, no pueden ni salir a comprar pan a la esquina, menos van a salir a denunciar. Sí, y el otro elemento no puede estar ligado a los partidos políticos. Exacto. No puede estar ligado a los partidos políticos, porque los de los partidos políticos ya lo hemos visto, de la derecha, del centro, de la izquierda, de las organizaciones sociales, igualitos son golpeadores, o sea, son golpeadores, violadores, pederastas, o sea, son agresores también. No es que hay angelitos por ser hermano indígena, por ser hermano del MAS, o por ser del Solbó, del UNO, o por ser blanquito, empresario, o sea, son iguales de machos, iguales, capaces de ser, o sea, no todos los hombres son iguales, no estoy diciendo eso, sino que estoy diciendo que la violencia machista y la capacidad de ser femicida está en todas las clases sociales, en todos los partidos políticos, en todas las profesiones, no hay santitos dentro de las iglesias, los cultos también, los pastores, los curas también. Entonces no podemos ni ideologizar partidariamente o culturalmente, no. O sea, tenemos que hacer un movimiento lo suficientemente amplio sin incorporación de partidos políticos, porque ese es el otro problema que nosotros estamos enfrentando en la casa de acogida, en la que hemos hecho, ¿no? Es que lo que pasa es que son del proceso de cambio, son promasistas, entonces no les vamos a hacer su casa de acogida. ¿Acaso va a ser solo para nosotros? Pero la casa ya está. La casa ya está. La casa está construida con dinero que a ellos no les ha costado. Sí. No les ha costado ni no le ha costado a la alcaldía nada. Sin embargo, no permiten que funcione. Y teniendo recursos no hace que funcione, y siguen teniendo sigue dilatando pretextos. Pero si el municipio de La Paz no quiere dar ni un centavo para la casa de acogida, por lo menos que deje funcionar. Claro. Y no quiere. Claro, y la gobernación, que tampoco le interesa el tema, el Ministerio de Justicia, que no sabemos en qué está con estos temas, ¿no? El Viceministerio de Igualdad de Oportunidades. Entonces, a nadie le interesa acabar con la violencia en ninguno de los estratos del Estado, ni central, ni el municipal, ni el, ¿no? Y muchas veces, lamentablemente, a muchas organizaciones sociales tampoco les interesa hacer este movimiento de lucha contra la violencia, y nosotras les convocamos desde el feminismo comunitario. Si queremos vivir bien, si hablamos de proceso de cambio, es necesario acabar. Hermana, tenemos 2 minutos, algunas acciones concretas para acabar con la violencia contra las mujeres. Hay varias cosas que podríamos ir haciendo. ¿No? De la Defensoría, ¿no? También. De la Defensoría también. Yeah. Pero bueno, por un lado está esto, ¿no? Es importante generar redes
de organizaciones de mujeres, ¿no? Que nos organicemos, que empecemos a reflexionar sobre esto, creo que es fundamental para poder hacer frente a todos esos problemas, ¿no? Pero por otro lado también hay que ir viendo, hay que ir generando alianzas también en las cosas buenas que estemos viendo, ¿no? Yo, por lo menos en este tiempo que me he acercado, he visto con buenos ojos el hecho de que exista un tribunal especializado para la defensa de la violencia. Eso hay que aplaudir, ¿no? Sí. Si bien no están manejando, si bien todavía no son muy eruditos, pero existe el espacio. Sí. Y eso es producto de la ley, y ese es producto de un trabajo de lucha de las mujeres. Sí. Entonces, así poco a poco vamos a ir avanzando. Evidentemente, con esta estructura judicial que tenemos, con este sistema judicial, quiero decir, bien difícil acabar con la violencia, bien difícil. Pero voltearemos, pues, así como ustedes han roto la mesa. Exactamente, compañera. Entonces hay que empezar porque los elementos nos da la experiencia, ¿no? La vivencia que tenemos. Entonces de ahí van a salir nuevas ideas también para ir construyendo una otra forma. Así como hemos estructurado la ley en el marco de esta justicia, estructuraremos otras formas, otras leyes, pues, que nos lleven a desestructurar este sistema, ¿no? Judicial que nos perjudica. A la cárcel todos los jueces corruptos, a la cárcel los abogados corruptos, perdón. Es que editorialmente pienso que podemos nosotros implementar o impulsar que se conforme comités de lucha contra la violencia, conformados con pura hermanas mujeres, ¿no? Habiendo convocado aquí, Julieta, a todas las compañeras de la ciudad de La Paz, a efectos de que podamos tener un registro de ellas y del lugar donde ellas viven. Entonces, conformar esos comités y exigir a CONALJUVE, FEJUVE, que incorporen, porque ahí dice secretaria de género. Entonces, las juntas vecinales, ¿qué hace una secretaria de género? Entonces, que tenga que existir un comité de lucha contra la violencia en cada zona. Exactamente. Y un comité donde no tienen que estar metidos los partidos políticos ni las iglesias, o sea, no es que alguien que sea de ahí no va a poder ser, pero no manejado por las ONGs, no manejado ni dirigido por las iglesias ni por los partidos políticos. Ya no hay ONGs, Julieta. Sigue habiendo, hermano, la coordinadora de la mujer sigue viva y jorobeando. Entonces, en ese sentido tendremos que ser así territorialmente, ¿no? Sí, es fundamental por el lado institucional hacer la pelea para que la ley se cumpla, pero es fundamental si queremos cambiar en la cabeza la violencia hacia las mujeres, las prácticas violentas para someter, para dominar, es necesario acabar con la violencia, ¿no? Entonces, para acabar con la violencia, despatriarcalización, ya.